La ONU está con él. Fue el mensaje que lanzaron congresistas de la potencia del norte tras una audiencia convocada por algunas organizaciones de derechos humanos con el fin de denunciar incidentes durante el estado de excepción en El Salvador, implementado por el gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, ningún funcionario del gobierno de Bukele fue invitado a participar. No obstante, las medidas desplegadas por el líder salvadoreño han atrapado a representantes de la potencia del norte y la ONU no fue la excepción, dejando escapar una nota. La ONU valora positivamente el estado de excepción. ¿Qué más señaló? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hasta la ONU está con él, y es que Birgit Hestenberg, coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, lanzó un mensaje al periódico gubernamental, diario que lleva el nombre del país, donde señaló: la Organización de Naciones Unidas valora positivamente el estado de excepción. Sin embargo, esto fue motivo de polémica. De hecho, no se hicieron esperar las críticas inmediatas de organizaciones de derechos humanos que forzaron a Hestenberg a hacer otra declaración. Pero, ¿de qué se trata? Es que se convocó a una audiencia en el Congreso de la Potencia del Norte, donde participaron ambos partidos. La petición fue iniciativa de diversas organizaciones de derechos humanos en El Salvador, ante lo que denominaron falta de cauces institucionales, para denunciar incidentes en la nación centroamericana durante el estado de excepción. Pero no fue invitado ningún funcionario del gobierno de Bukele para testificar. No obstante, todo indica que no hizo falta. La reunión puso de relieve la marcada diferencia entre ambas bancadas de Washington, así como otras organizaciones políticas, de la que no estuvo exenta la ONU. Durante la audiencia salió a colación un mensaje donde se señala: la ONU valora positivamente el estado de excepción, expresión que fue lanzada por Birgit Hestenberg, coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador. Sin embargo, la coordinadora se convirtió en el blanco de críticas por la nota, que fue publicada a través del periódico gubernamental diario El Salvador, terminando envuelta en una intensa polémica. Los dardos arribaron de organizaciones de derechos humanos que además forzaron a Hestenberg a hacer otra declaración. La nota la emitió a través de las redes sociales de Twitter, donde, si bien afirma que el estado de excepción es lo que denominó una decisión soberana de los estados, resalta: las medidas deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos. De hecho, la nota que mencionaron tras audiencia en el Congreso salió a colación el mes pasado durante la entrevista a la coordinadora residente de Naciones Unidas en El Salvador y Belice, Birgit Hestenberg, donde expresó: la ONU simpatiza mucho con la intención del gobierno liderado por Nayib Bukele. Siguiendo esta línea, la coordinadora de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Hestenberg, indicó que la organización a la que pertenece aprueba las medidas del presidente Nayib Bukele para dar fin al poder que mantenían los grupos delincuenciales tanto en la vida social como en la seguridad del país, tanto en la vida de las personas y como en las comunidades. No es aceptable que se quite la vida a la gente por parte de unos grupos realmente delincuenciales. Mucho daño fue hecho al país, destacó la funcionaria de la organización internacional. De igual forma, señaló, la ONU respeta la decisión del Estado salvadoreño de aplicar las medidas correspondientes al estado de excepción como una herramienta para hacerle frente a los grupos delincuenciales. Pero, ¿qué expresó acerca del estado de excepción? El estado de excepción es una medida de gobierno que no juzgamos, declaró Hestenberg en la entrevista, donde además consideró: cada gobierno impone esas medidas de acuerdo con su juicio. Cabe recordar que el empleo de la fuerza por los grupos delincuenciales en El Salvador se ha mantenido durante siglos, generando patrones culturales y sociales.
algo que no pasó por alto la funcionaria de la ONU. Hubo en el siglo pasado fuertes incidentes, hablo de arrebatar la vida a personas que se cometió contra la población indígena en los años 30, recordó la coordinadora de la organización internacional, apuntando al conflicto en los años 70 y 80, donde se emplearon artefactos militares y años más tarde se asentaron los grupos delincuenciales. En este sentido, la funcionaria se refirió a la esperanza que tiene la Organización de Naciones Unidas de que, a partir del estado de excepción de El Salvador, resulten nuevas iniciativas con el fin de poner un stop al empleo de la fuerza y los artefactos militares contra las personas. Queremos expresar nuestra esperanza de que ese estado de excepción surjan políticas más profundas que se dirijan a la vulneración en la familia contra las mujeres, expresó Hestenberg, y añadió, tenemos esperanza que esas medidas acaben con la vulneración en las relaciones sociales. Hay muy buena voluntad por parte de la población y del gobierno de utilizar el estado de excepción como una oportunidad, indicó la coordinadora de la ONU en la entrevista, donde además señaló, esperamos que sea posible con el término del estado de excepción. Pero como si no fuera poco, expresó, esperamos medidas muy profundas con los jóvenes que en este momento sufren, en principio, un descuido muy importante de la sociedad. No obstante, estas revelaciones de la funcionaria también son la ambivalencia de múltiples líderes republicanos hacia Bukele. Esta problemática no es solo de la ONU, también es la controversia de muchos líderes de la potencia del norte y organizaciones sociales e internacionales. Es en parte al mérito de la millonaria inversión que el gobierno de El Salvador ha hecho, no solo para enfrentar a la delincuencia, sino para hacerle frente a la inflación y cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Un ejemplo que salió a relucir en la audiencia fue que el pasado 28 de julio, con motivo de evaluar a William Duncan como posible diplomático de Washington ante El Salvador, el republicano de Florida, Marco Rubio, quien se encuentra siempre al acecho de los países latinos, se refirió a Bukele. No hay que aplaudir o celebrar todas las cosas con las que no estamos de acuerdo, pero tenemos un interés de seguridad nacional que hay que balancear, indicó el republicano tras la cita convocada por las organizaciones de derechos humanos, férreos críticos del estado de excepción y de la política trazada por el gobierno de Bukele. De hecho, el congresista de New Jersey, Christopher Smith, que preside junto a Matt Corbin la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, que debía participar en la audiencia, lanzó una excusa a última hora y envió una nota. Bukele continúa confundiendo, señaló Smith, quien calificó al mandatario salvadoreño de populista, y agregó, pero dicho esto, me pregunto por qué estamos enfocados en El Salvador y no en Nicaragua, donde las vulneraciones a los derechos son mucho más avanzadas y severas. Sin dudas, Bukele barre con la opinión internacional, mientras el Departamento de Estado de Washington no define si certificará el gobierno de El Salvador con el fin de continuar enviando cooperación de la Casa Blanca. Y la ONU afirma que está con él. ¿Los detractores podrán impedir su reelección? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.